Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Buenos días a todos. Bueno, espero que estéis bien, que sigáis bien, que sigáis llevando esto lo mejor que se puede. Y bueno, no sé mucho de vosotros realmente, o sea que es un poco hablar al aire, pero realmente espero que algunos me estéis viendo y estéis viendo estos vídeos. Tengo un pequeño aviso que dar antes de entrar con Quevedo. Bueno, en realidad dos pequeños avisos. El primero es que las correcciones de Grisóstomo y Marcela están en el aula virtual y no son solo la nota. A cada uno, como hago siempre, le escribí abajo, donde pone comentarios, un pequeño comentario sobre lo que está bien y lo que hay que mejorar, ¿de acuerdo? Hay algunos más extensos que otros en función de lo que me pedía, o sea, lo que necesitaba escribiros a cada uno, ¿vale? Pero en general todos vais a tener un pequeño comentario y si no, pues me avisáis, pero que están ahí y que creo realmente que muchos de vosotros no os habéis dado cuenta. Y en segundo lugar, la función de estos vídeos es simplemente que aprendáis un poco más sobre el siglo de oro, ¿de acuerdo? Debería ser vuestra obligación verlos. No os estoy pidiendo nada extraordinario estos días. Sé que no todo el mundo está en la misma situación y sé que llevamos mucha literatura ya explicada y esto es como un plus, ¿vale? Porque a estas alturas tendríamos ya el examen hecho. Pero ya que no lo hemos hecho y ya que esto quedaba sin explicar, que era algo que me preocupaba y algo que os dije, que seguiríamos hablando aún después de la evaluación, pues esta es la función que están cumpliendo estos vídeos, ¿de acuerdo? O sea, para eso están, un poco de cultura estos días también, ¿vale? Y un poco de mantenerse con una cierta rutina entre nosotros, ¿de acuerdo? Y vamos allá con Francisco de Quevedo, entonces. Bueno, Francisco de Quevedo es madrileño y nació en 1580. Era de una familia hidalga, pero no de gran poder. Es el más, quizás de los autores famosetes del barroco, es el más político, el que más intentó medrar en la carrera política, el que más contactos hizo, el que más intrigas vivió, el que más puñaladas traperas vivió y probablemente dio también. Tenía un punto de vista político muy conservador. Eh, Vivió los reinados de Felipe II, Felipe III y Felipe IV, con lo cual su juventud y su madurez coinciden con la decadencia del Imperio español y la crisis económica española y europea de la que ya habíamos hablado. Bueno, económica, social, demográfica, de todo tipo. Esa que da pie y que es el germen del pensamiento barroco. Quevedo es un autor muy barroco en sus ideas, en su forma de concebir el mundo, en su manera de pensar en la vida, en la muerte, en los afectos, en el amor, en las relaciones políticas, su manera de concebir la sátira. Todo en Quevedo es muy barroco y es un autor que evidentemente marcó muchísima escuela. Es uno de los más importantes, es uno de los más influyentes, de los que más admiradores y enemigos tenía. Y vamos a tratar de dar como unas mini pautas generales de cuáles son las características principales de Quevedo. En primer lugar, Quevedo es un autor profundamente barroco y cultivó todo tipo de géneros poéticos, y su poesía temáticamente la dividió él mismo en 9 musas, en las musas de la antigüedad clásica, y estaba dividida en Clio, que representaba la poesía encomiástica; Polimnia, que representaba la poesía moral; Melpómene, que representaba la poesía fúnebre; Erato, que era la poesía amorosa, por supuesto; Terpsícore, que era la poesía satírica; Talía, que era la burlesca; Euterpe, la bucólica; Calíope, la heroica; y Urania, la poesía sacra. Entonces, Quevedo, cada vez que escribía un poema, lo clasificaba dentro de una de estas tendencias, ¿vale? Y va a escribir poemas de todo tipo. En el libro os va a venir una subdivisión en 3: la poesía moral y religiosa, la amorosa y la satírica y burlesca. Como veis,
En realidad, las subdivisiones creadas por Quevedo están en 9 partes, pero bueno, así sirve para hacer como una clasificación un poco más macro, un poco más grande y entenderlo un poco mejor. No podemos olvidar también que como Quevedo era una figura política, además de, o intentó serlo, además de literaria, tiene muchos escritos relacionados con la política y muchos escritos de tipo casi ensayístico. Bueno, sin el casi, escritos ensayísticos sobre su realidad contemporánea y sobre lo que a él le parecía moral y políticamente el buen camino y lo que no. Y como sabemos, era un hombre conservador en sus ideas, ¿no? Eso lo hace pues un humanista clásico y lo que podríamos llamar un filósofo moral también. Su línea filosófica va a ser el neoestoicismo, que ya vimos un poco en clase cuando hablábamos de las características iniciales del barroco, las características comunes del barroco. Entonces, el estoicismo, como quizás recordéis, viene fundamentalmente de Séneca y el neoestoicismo, tal y como lo tratan los barrocos, es una combinación de la doctrina clásica y la doctrina cristiana del momento y católica en caso de Quevedo, que era un autor muy eh, comprometido, digamos, con la moral cristiana. El neoestoicismo de Quevedo, pues habla de que la vida es breve y que por lo tanto hay que vivirla de la manera más sabia posible. ¿Y cómo es esa vivencia sabia de la vida? Pues apreciando las pequeñas cosas, no dejándose llevar por los placeres carnales en exceso, viviendo todo con moderación, eh, valorando la cultura y los saberes de los que vinieron antes de nosotros, eh, en armonía con la naturaleza, en paz con uno mismo, en paz con la sociedad, sin gastar energías en cosas que no valen la pena, en valores superfluos. Este tipo de cosas son propias del neoestoicismo y Quevedo las tomará para sí de manera muy evidente en su poesía. Toda la poesía moral de Quevedo tiene este toque neoestoico y este instar a aprovechar la vida, pero de una manera muy consciente de la muerte y muy serena y digamos, comprometida con este tipo de valores. Después, estilísticamente, lo que caracterizará a Quevedo será lo que desde el punto de vista de los estudios más clásicos sería lo que se contrapondría a Góngora, pero ahora sabemos que no es del todo así, que es una sencillez sintáctica notable, es decir, no va a hacer juegos sintácticos muy violentos como los que hace Góngora, pero sí que va a utilizar mucho esta noción que tenemos de concepto. El concepto es, diríamos que es un puente entre realidades muy separadas entre sí y que se conectan de manera ingeniosa mediante la palabra. Es decir, son como, no es exactamente esto, pero son como mini metáforas, si queréis, muy agudas, de mucho ingenio, que los lectores deben desentrañar y es como un continuo juego que hace Quevedo en su poesía. No es un gran renovador formal, como tampoco lo fue Góngora, va a continuar utilizando los metros que ya habíamos estudiado en el Renacimiento y que ya habíamos citado en el Barroco. Va a ser también el rey del soneto, las producciones más abundantes de Quevedo y más conocidas son sonetos, por supuesto, y digamos que juega mucho con estos conceptos para crear sorpresa, para que el lector se dé cuenta de lo agudo que es. Son muy conocidas las anécdotas algunas son falsas, otras son de verdad, pero son muy conocidas las anécdotas sobre Quevedo utilizando juegos de palabras
humillar o ridiculizar a sus oponentes. En la poesía satírica esto se nota muchísimo. Bueno, pues este tipo de juego sintáctico muy incisivo es lo que se llama de juego semántico, perdón, de juego de ideas muy incisivo es lo que se llama concepto. Además, va a seguir, va a ser también un imitador de los renacentistas, por supuesto, va a ser un imitador de los clásicos, va a haber guiños a poetas contemporáneos, guiños muy respetuosos, o sea, no todo es gresca, ¿vale? No todo es beef entre poetas, de hecho, hay varios guiños en la poesía de Góngora a la poesía de Quevedo que muestran una cierta admiración y un cierto respeto real por lo que Góngora escribía. Y, y bueno, va a haber una cierta tendencia a reiterar distintos temas. Va a haber, por ejemplo, muchos poemas sobre las ruinas, como concepto también muy, como tema, vamos, muy barroco, muy una zona común a muchos autores, las ruinas como resto de, pues, de una civilización esplendorosa de la que ya no queda nada, una especie de analogía con la vida humana y con la muerte. Va a haber mucho Ubi Sunt, donde están, también relacionado con el tema de las ruinas, va a haber mucho Tempus Fugit, va a haber mucho Memento Mori, va a haber muchos de estos tópicos que habíamos estudiado en la Edad Media, que en el Renacimiento habían quedado un poco diluidos por esta positividad del Carpe Diem y del Colige Virgo Rosas, y que con Quevedo van a volver con mucha fuerza, pero con una intención un poco diferente, como también ya esto ya lo habíamos dicho muchas veces. Entonces vamos a leer algún soneto para darnos cuenta de cuáles son las características de Quevedo en la práctica. Bueno, pues vamos a leer uno de los sonetos más conocidos de Quevedo, quizás, que se suele llamar Retirado en la paz de estos desiertos, porque es el primer verso del soneto. Sabéis que muchos sonetos que no tienen título por parte de los propios autores se van titulando con o el primer verso del soneto o con títulos que les pongan los editores. Por ejemplo, en este caso, el editor de Quevedo, González de Salas, le llama a este soneto: algunos antes de su prisión última me envió este excelente soneto desde la torre. La torre es la torre de Juan Abad, que era el lugar de residencia de Quevedo en ese momento, un lugar retirado, muy tranquilo, etc. Y os voy a enseñar mi edición de Quevedo, que es muy simpática, porque tiene aquí, ¿sabéis que estas gafas se llaman Quevedos, no? Las gafitas estas de Quevedo. Y luego pone antología poética, como si fuera la perillita. Y nada, está simpático. Y el poema dice así: retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Si no siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos, y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las grandes almas, que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora, pero aquella el mejor cálculo cuenta, que en la lección y estudios nos mejora. Bien, entonces, si leemos el primer verso, que es el que le da el título al soneto en muchos casos, si leemos retirado en la paz de estos desiertos, teniendo en cuenta además que la palabra desiertos es tipo lo que hablábamos de las soledades de Góngora, no es un desierto de arena y falta de agua, etc. Desierto se refiere en este caso simplemente a un lugar solitario, un lugar apartado, normalmente de campo, que invita a la introspección, a la reflexión, a la tranquilidad de espíritu y todo esto. Y dice retirado en la paz de estos desiertos. Es decir, ¿qué tópico literario tenemos aquí? Tenemos un elogio a la vida retirada, como lo teníamos en la oda de Fray Luis de León, de qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido. Es un elogio que se puede relacionar con el Aurea Mediocritas y con el Beatus Ille, el feliz aquel. Tiene que ver con
huir de las intrigas de la corte, que Quevedo tenía hasta arriba de eso, huir de todas esas trapalladas sociales que al final son agotadoras, y retirarse a la paz del campo a pensar y a leer libros, que es el ideal de Quevedo en estos momentos. Entonces, retirado en la paz de estos desiertos, con pocos pero doctos libros juntos, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. ¿Qué nos está diciendo aquí? Con pocos pero doctos libros juntos se refiere a que vale más la calidad de los libros que la cantidad, tiene unas lecturas selectas, muy bien seleccionadas, muy bien escogidas por su parte, y esos son sus acompañantes. ¿Y por qué dice vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos? Porque lo que está haciendo mediante la lectura es establecer una conversación con los que ya no están, con los muertos. Es una especie de pequeño ubisunt. Pero está hablando de una relación, de una conversación y de una escucha con los ojos. ¿Por qué es una escucha con los ojos? Pues porque está leyendo, evidentemente. Si no siempre entendidos, siempre abiertos. Los libros, aunque no los entendamos, siempre están abiertos, siempre están receptivos a que nosotros los leamos. Está hablando pues casi de una generosidad de los libros, de este tipo de sabiduría. O enmiendan o fecundan mis asuntos, o arreglan mis preocupaciones, o fecundan mi intelecto, es decir, o crean nuevas ideas, o hacen más compleja mi capacidad de pensar, es decir, o me cultivan, digamos. Y en músicos callados contrapuntos, al sueño de la vida hablan despiertos. Las ideas ingeniosas presentes en los libros, las ideas sabias presentes en los libros, nos pueden ayudar pueden ser más despiertas, pueden ser más lúcidas que nuestra propia vida, que puede ser una ensoñación en la que no nos estemos pispando de lo que hay. Esto es lo que nos está diciendo en este verso, que los buenos libros despiertan en nuestra cabeza ideas que quizás estaban dormidas. En músicos callados contrapuntos, aquí tenemos un oxímoron muy bonito, ¿vale? Músicos callados contrapuntos son contrapuntos, es decir, es esta técnica musical de la que habíamos hablado en clase, si recordáis, al principio del barroco, de dos voces relacionadas entre sí armónicamente, pero calladas porque son palabras escritas, no es música, no tiene capacidad, no tiene sonido, son palabras calladas. Las grandes almas que la muerte ausenta, de injurias de los años vengadora, libra, oh gran don Joseph, docta la imprenta. Aquí que nos dice que puede que las grandes almas estén ausentes por culpa de la muerte, es decir, puede que la muerte nos haya dejado sin grandes pensadores, pero de la prisión de la muerte nos libra, de estas almas, nos libra la imprenta, nos libra esta nueva... este nuevo invento, que ya no era tan nuevo en aquel momento, pero seguía siendo objeto de alabanza por parte de los poetas, porque la imprenta nos permite acceder a estas ideas de gente que ya no está. Esta alusión a Grandon Joseph hace alusión al impresor de Quevedo, es una pequeña alusión amistosa. Entonces está haciendo también una alabanza a la imprenta. En fuga irrevocable huye la hora. Esto es un tempus fugit clarísimo, ¿no? Pero aquella el mejor cálculo cuenta, quien la lección y estudios nos mejora. Aquí está haciendo alusión a una costumbre que había en la antigua Roma de marcar con un cálculo, es decir, con una piedrecita blanca los días buenos y una piedrecita negra los días malos. Entonces, aunque la vida se nos vaya de manera irrevocable, en fuga irrevocable, tenemos que aprovechar los momentos, y los mejores momentos, los que están marcados con este cálculo romano, son aquellos que aprovechamos en diálogo con esta gente que ya no está, pero que nos proporciona sabiduría, es decir, con los libros. Es decir, aquí hay un triple elogio muy claro.
Por una parte tenemos el elogio a la vida retirada, que es el que hablábamos al principio. Por otra parte tenemos una alabanza clarísima a los libros como fuente de sabiduría, pero también como fuente de compañía y de consuelo para el alma humana, que es un alma mortal, porque los libros están ahí siempre. Y por último, es una alabanza también a la imprenta como invento maravilloso que nos permite acceder, bueno, que les permitía, y nos sigue permitiendo, aunque ahora tenemos muchos más medios, acceder a multitud de ideas de sabios a lo largo de la historia que ya no están con nosotros. Bueno, pues este soneto es muy representativo de la filosofía neoestoica de Quevedo. En la página 235 del libro os viene el soneto más conocido sin duda de Quevedo, que es Amor constante más allá de la muerte, cuyo tema está contenido en su título, o sea que está clarísimo, y que constituye también una de las muestras más claras de poesía quevediana. Y este sí que me gustaría que lo analizaseis vosotros, que vosotros mismos fueseis capaces de ver cuáles son las características más importantes de Quevedo presentes en ese poema y cuál es la visión filosófica de la vida que tiene, y del amor que tiene Quevedo en este poema. Así que eso os lo dejo a reflexión personal, para no dar todo masticado tampoco y que le deis un poco vosotros a la cabeza también. Y nada, nos vemos pronto, espero que lo hayáis pasado un poco bien con este vídeo y nada, cualquier duda ya sabéis dónde estoy. Hasta luego.